Me levanto de la cama. 8:18 en la República Argentina. Estoy allá. Me estoy tomando unos ricos amargos. Oh, qué rico este mate. Es viernes de cierre de la semana. Pero también cada viernes es el momento de abrir las ventanas hacia el mundo, de conocer qué es lo que va pasando. Y por eso cada viernes, desde hace ya 2 temporadas, tenemos el placer de poder recibir cada viernes a Tadeo Castiglione, nuestro amigo periodista, escritor también, especialista en política internacional, que se suma cada viernes a la mañana de No la ven en la Casa del Rock Argentino, a quien a esta hora le damos la bienvenida. Hola Tadeo querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia, como siempre una alegría poder compartir, y bueno, creo que si hay un día especial para tomar mate, y con esta hermosa mañana que tenemos, es exactamente hoy. ¿Es ideal para pararse en la ventana o en el patio de alguna casa y quedarse un rato disfrutando del día? Porque está espectacular, realmente la mañana está hermosa. Totalmente, y bueno, siempre hay que agradecer el clima que tenemos. El viernes pasado no pude salir al aire, estaba en Buenos Aires y con un clima, bueno, no voy a hablar mucho más. Vos sabés, Bruno, lo que yo opino de Buenos Aires. Sabemos que es muy hostil Buenos Aires con la temperatura con tu cuerpo, ¿no? Te iba a preguntar, Tadeo, ¿tenés ritual de a la mañana levantarte, tomarte el mate, desayunar o algo en particular, o cada mañana es distinta? No, todas las mañanas, Bruno, yo tengo una primera mañana que es siempre más temprano y me tomo un café bien cargado. Después, 9 de la mañana, cuando va aflojando, y ya generalmente hasta puedo desayunar 2-3 veces, no voy a decir mucho más. Pero mientras uno va haciendo cosas, va picando, va tomando algo, comiendo algo, entonces... Es peligrosa la mañana. Es paulatino. Sí, es peligrosa la mañana con la ingesta de cosas, ¿no? Y sí, por eso, la primera mañana solo un café y después ya vamos despertando de a poco el cuerpo. Muy bien, claro, una vez despabilado arranca el cuerpo. Tadeo, querido, bueno, queríamos ya en esta anteúltima, porque la del viernes que viene es la última columna de esta temporada 2025 aquí en la Casa del Rock Argentino, en la mañana de No la ven, y quería en esta columna traer algo que se vino dando, primero es como que se mezcló, ¿no?, la información con nuestra Argentina. ¿Por qué? Casi todo lo que pasa en el mundo, algo tiene que ver con nuestra República Argentina. Y en este caso tiene que ver con la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, ¿no? Esta candidata que en su momento fue una gran opositora en Venezuela y que luego de algunas cuestiones judiciales justamente que recayeron sobre su persona, tuvo que exiliarse y a partir de allí arrancó todo como una especie de carrera de ser la opositora de Venezuela al régimen de Nicolás Maduro. Ahora uno se pregunta qué tiene que ver Corina Machado con la República Argentina. Bueno, es que nuestro presidente viajó hacia Oslo para poder justamente presenciar la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Bueno, finalmente Corina Machado no apareció, Javier Milei no se pudo sacar la foto, al final tampoco se juntó con el primer ministro ni con el rey de Noruega. Bueno, hubo unas idas y vueltas, parece que viajó y luego volvió el presidente. Pero quería arrancar por ahí porque el Premio Nobel de la Paz tiene una carga política bastante significativa, ¿no?, a lo largo de su historia, y quería arrancar por ahí para conocer tu mirada justamente con respecto a el Premio Nobel de la Paz y su significado en el mundo. Bien, antes de arrancar directamente con el tema, qué manera de hacer kilometraje. Vos una vez me dijiste, ojalá, Tadeo, que vaya sumando millas. Esperamos que el presidente Milei vaya también sumando millas, la va a necesitar, porque, bueno, cuántos viajes ha hecho, y totalmente innecesario, porque no únicamente iba por la foto con María Corina Machado, sino que tenía la esperanza de que aparezca Donald Trump, que tampoco fue. Entonces esto incluso fue un escándalo diplomático porque ni siquiera las autoridades de Noruega comprendieron qué fue lo que se hizo de un dignatario de otro país que va de visita, se queda un par de horas, se vuelve sin ninguna reunión, sin ningún tipo de, vamos a decirlo, algo que justifique el viaje. Bueno, fue al menos un movimiento bastante raro que se suma a estas cuestiones ya de manera continua. Tal vez se equivocó y pensó que le iban a dar un premio también a él. Yendo directamente al tema, cuando hablamos del Premio Nobel de la Paz tenemos que recordar
que tiene un origen, el premio Nobel en sí mismo, vamos a decirlo, bastante digno. Recordemos el primer premio Nobel de la Paz en el año 1901, se lo dan al fundador de la Cruz Roja Internacional y a una persona que participaba en movimientos pacifistas. Esto lo tenemos que tener en mente para ver cómo fue evolucionando, y pobre el señor Nobel, si viviera, no sé qué opinaría con lo que después se convirtieron los premios Nobel. Recordemos, con su sede en Noruega, el rol relevante de estos premios durante la Guerra Fría. Cuando hablamos del Premio Nobel de la Paz, a partir del año 1950, estamos hablando de un premio 100% politizado y con una clara matriz política de posicionamiento de personas o de posicionamiento, vamos a decirlo, de la influencia occidental. Durante la Guerra Fría se han premiado durante años a cualquier desertor de la China comunista, de Yugoslavia, el que saltaba del muro en Alemania aunque podía pasar por el costado. Bueno, todas esas personas fueron premiadas, y los disidentes de la Unión Soviética, por causas de corrupción y demás, se exiliaban y recibían el Premio Nobel de la Paz a cambio de hablar pestes de sus países de origen. Y a las pruebas nos podemos remitir sin ningún problema. Por ejemplo, el Premio Nobel a Andrei Sájarov, un corrupto en la Unión Soviética que desertó, y le dieron el Premio Nobel de la Paz, y escribió muchos libros y siempre lo sacaban en los medios de comunicación durante la década del 70-80 de manera propagandística. Tenemos, incluso avanzando un poco en el tiempo, a Lech Walesa, un joven tractorista polaco en contra del régimen político comunista en Polonia, y que después se convirtió hasta en primer ministro, pero hizo una revolución interna en Polonia desde adentro, diciendo que él era la cara de la juventud y del movimiento obrero, y cuando llegó al gobierno, bueno, pactó con Estados Unidos. Muchos de estos personajes, incluso el mismísimo Dalai Lama, recordemos que el Dalai Lama tiene dos cargos, al igual que el Papa. Es jefe de un estado que es el Tíbet, un estado que es parte de China actualmente, que fue liberado por las fuerzas del Ejército Popular Chino en 1950, en los cuales el Dalai Lama era el jefe del estado, pero también era jefe religioso del budismo. Pero este Dalai Lama está acusado oficialmente de la situación de esclavitud que se vivía en el Tíbet bajo su gobierno. ¿Por qué recibe el Premio Nobel de la Paz? Bueno, lógicamente para desestabilizar a China, para mantener una cuña ahí en contra de China respecto al separatismo que puede llegar a surgir en el Tíbet. Claro. Ya en la década del 90, que también fue premio al Dalai Lama, tenemos a dos personajes que incluso hacen ruido hasta el día de hoy. Tenemos a Aung San Suu Kyi, una mujer de Birmania, actualmente en Myanmar, la cual se opuso a un gobierno militar, y después, cuando ella fue primer ministra, fue encargada de el genocidio en contra de los Rohingya, dígase la población musulmana que vive en Myanmar, y de una gran persecución que dejó cientos de miles de muertos, un estado totalmente arruinado, y no sé si te acordarás aquel video que se hizo viral de una mujer que hace ejercicio mientras empiezan a pasar tanques detrás. Eso fue hace 2-3 años. Ese golpe de estado en Myanmar fue contra este Premio Nobel de la Paz, que tan pacífica no era, porque al final terminó con todo el país encendido fuego, una gran guerra civil, y ella derrocada y presa por corrupción y también por delitos de lesa humanidad en Myanmar. Démonos cuenta de los personajes que estamos hablando, del claro financiamiento exterior que han tenido, y cómo al principio se lo fue posicionando siempre desde una perspectiva, vamos a decirlo, pacífica. Pacífica, claro. Hace 2 años aproximadamente, Bruno, también te acordarás, porque lo hemos tratado, la situación que sucedía en Bangladesh, que también hubo una revuelta, que también hubieron la caída de un gobierno, muertos y demás. Quien dirige esta revuelta, este golpe de Estado, revolución de color, es nada más y nada menos, adivine qué, esta persona se llama Mohamed Yunus. Adivine qué tuvo Mohamed Yunus. ¿Qué es el Premio Nobel de la Paz?
el Premio Nobel de la Paz años anteriores, en los cuales, lógicamente, pues, sigamos el hilo conductor de cómo son todos estos movimientos, ¿no? Fidel Castro y Kim Jong-un no recibieron el Premio Nobel de la Paz, por lo cual ya tenemos que imaginando de quiénes son los que premian y a quiénes premian y cuál es la política detrás de lo que premian. Y eso estamos hablando de, bueno, tal vez nos podemos decir, bueno, eso fue hasta el año 2000, cuando ya, bueno, cayeron los rojos. Entonces hay que mantener un poco de esquema. Bueno, desde el año 2008 hasta ahora se ha premiado a desertores de la China moderna, como Liu Xiaobo, a desertores rusos, entre ellos a Alex Bialyatsky, que era amigo de Navalny, de todo lo que tiene que ver con la desestabilización en ciertos países. El mismísimo Barack Obama creo que fue una de las muestras más resonantes de cómo se premia y después se puede llegar a cometer todos los delitos que uno quiera. A lo que tenemos que ir es que desde el primer Premio Nobel de la Paz, entregado en 1901 a alguien que, bueno, sí había hecho algo por la paz, como la creación de la Cruz Roja Internacional, hasta la actualidad, hay una clara desvirtuación, vamos a decirlo, de lo que se representa y significa este premio, y claramente cuando escuchamos Premio Nobel de la Paz tenemos que entender que al personaje que se lo están dando es un personaje político, politizado y con una mentalidad detrás de soporte por parte de ciertos países que tratan de posicionar a esa persona para, bueno, algún cometido, alguna fin más adelante. Y teniendo y viendo el historial de todos los que premiaron anteriormente, que después llegaron a gobiernos, no estarían siendo muy pacíficos. Ahora, la pregunta es, se sabe que originalmente el espíritu del premio era reconocer justamente la labor de ciertas personas en pos de justamente lograr la paz o de tener algún tipo de injerencia, ¿no? En lograr justamente la pacificación en algún tipo de conflicto, ¿no? Hay otro tipo de premios de Nobel, ¿no? Al de química, al de física, al de matemática, bueno, hay una infinidad, ¿no? Pero evidentemente el de la paz tiene una carga mucho simbólica mucho más grande que el resto de los otros premios Nobel, ¿no? La gran pregunta es quiénes están detrás del premio Nobel, ¿no? Porque uno siempre trata de buscar cuáles son los hilitos que manejan esas instituciones, ¿no? Sabemos que la familia originalmente en su momento de Alfred, ¿no? Alfred Nobel era el nombre de pila. Bueno, digo, la familia estaba detrás, pero bueno, ya después la familia deja de estar, evidentemente se hace cargo todo un organismo detrás de eso. ¿Quiénes son los que están detrás? ¿No? Uno empieza a buscar, bueno, qué potencia está detrás, qué financiamiento privado hay detrás. ¿Quiénes están detrás del premio Nobel? Bien, es una pregunta muy interesante. Siempre hay un comité de los premios Nobel compuesto por diferentes personas del Reino de Noruega, los cuales es muy permeable. Cuando se habla de avances científicos, creo que no hay dudas que, bueno, el principal avance científico que puede transformar la realidad, la vida y demás, son más que verificables, notables. Pero cuando estamos hablando de algo ya más complicado y abstracto y que puede ser interpretado de múltiple formas como es la paz, lógicamente que ya no hay un criterio o una base unificada para otorgar este premio. El Premio Nobel de la Paz, generalmente, como se suele decir en algunos círculos, es el premio consuelo de la CIA. Todos los personajes que mencionamos anteriormente no eran jefe de Estado cuando se le entrega el premio, sino que llegan a ser posteriormente al premio con todos los movimientos y apoyos desde el exterior. Entonces es un premio importante para tener en consideración a los personajes que se le otorga por la carga que se está. Y no voy a decir que es una especie de ungimiento para ser luego jefe de Estado, pero hay un hilo conductor claramente que desde Estados Unidos se posicionan ciertos personajes. Incluso cuando vemos los candidatados de este año, era un verdadero dolor de cabeza, y te digo que María Corina Machado, que poco ha hecho por la paz en su país, era la mejor candidata, porque los otros candidatos teníamos a Donald Trump, a Netanyahu, sí, a la OTAN, a Zelensky. Entonces, cuando uno empieza a analizar cuáles eran los candidatos, uno claramente determina quiénes son los que hacen las postulaciones y después las definiciones, lo cual es sumamente interesante la pregunta, pero siempre tenemos que relacionarlo con
algún servicio detrás que da pie a estas situaciones. Siempre pienso que la idea es siempre buscar detrás, ¿no? de lo que pasa. Bueno, evidentemente acá hay una clara postura de favorecer casi, me atrevo a decir, como un movimiento en pinzas, ¿no? Porque por un lado, este reconocimiento a María Corina Machado, la gran opositora al régimen de Nicolás Maduro, y por el otro lado, los Estados Unidos, que ya vienen realizando movimientos que ya lo hemos repasado a lo largo de las columnas pasadas de este asedio, ¿no? de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela y, provocando constantemente con distintas intervenciones que ha hecho, ¿no? Digo, hay un hilo conductor, tal cual recién lo decías, entre esto que está sucediendo en Venezuela y este reconocimiento a la principal opositora. Sin hacer futurología, ¿no? ¿Pensás que justamente este reconocimiento tiene que ver con un impacto mundial con respecto a la opinión pública mundial de lo que está pasando en Venezuela y una posible injerencia de los Estados Unidos y una posible también llegada, ¿por qué no?, de Corina Machado al poder de Venezuela? Totalmente de acuerdo, querido Bruno. Estamos delante de, vamos a decirlo, allanar el camino incluso comunicacionalmente, de presentar un personaje poco conocido en el exterior, incluso poco conocido, tristemente conocido adentro en Venezuela, y creo que lo que se hace es programar de alguna manera a las personas para que después respondan a estos estímulos y, llegado el momento, hacer un poco más de ruido o ya tenerlo en el inconsciente de las personas, todos estos contenidos, directo o indirectamente, lo cual después mueve la opinión pública internacional. Estos son micro-targeting, son pequeñas cargas de contenidos en las mentes de las personas. Yo quisiera enfocarme 2 minutitos, Bruno, si tenemos, respecto a por qué digo que es poco conocida María Corina Machado. Recordemos que no es la principal opositora del país, siempre perdió todas las internas en Venezuela, nunca llegó a sacar 1%, 2% de los votos. Es la que el comandante Hugo Chávez le llegó a decir: águila no caza moscas, diciendo lo insignificante total que representaba en la política, y siempre tuvo una aptitud muy de pedir la invasión, la intervención, pero estamos hablando ya desde el año 2008, 2009, 2010, es decir, ya lleva casi 15 años pidiendo sanciones en contra de su país, desestabilizando, marchando en contra. Y cuando hablamos de persecución, porque recordemos que el premio no lo recibe ella, lo recibe su hija, que ella estaba en Venezuela, tuvo que tomarse un barco, que esto, que lo otro, bueno, en realidad ella puede moverse con total facilidad en Venezuela, no es una perseguida política, tiene algunas causas judiciales, pero la justicia, como en cualquier país de nuestro continente, es bastante lenta. Recordemos que no se pudo postular para las presidenciales del año pasado debido a que está inhabilitada moralmente por haber aceptado un cargo político de otro país, es decir, esa es la verdadera causa de su inhabilitación, y además estamos hablando de una familia, vamos a decirlo, oligárquica, que se puede remontar a más de 300 años en Venezuela, patrones de la tierra. Su apellido, María Corina Machado Zuluaga, era su padre, el cual es una familia muy emparentada incluso con Lorenzo Mendoza Zuluaga. Lorenzo Mendoza es el jefe de la principal compañía de Venezuela, opositor incluso, y es una persona multimillonaria que aparece en Forbes, en la revista clásica de todos los multimillonarios, y pese a ser un empresario privado en Venezuela, que controla la matriz productiva de Venezuela a través de la empresa Polar, que por cierto es la empresa número 1 de cerveza venezolana. Bueno. Es una especie de galperín, podemos decir. Exactamente, incluso se asoció incluso con Mercado Libre para llevarla a Venezuela. Imaginémonos una persona multimillonaria que vive en Miami, que viene de manera constante a Venezuela, que jamás el gobierno le tocó las empresas. Cuando queremos hablar de la revolución, socialismo, comunismo y demás, pongamos algunos puntos sobre las IES, y es pariente directo de María Corina. Hay algunos parientes secundarios, que incluso es Leopoldo López, que está exiliado en España. Bueno, entonces estamos hablando de familias que han estado en el círculo del poder durante 250 años,
280 años, si lo queremos tal vez redondear un poquito más, y que parece que en realidad están, cuando eran niños se los criaba diciéndole que ellos iban a ser presidente en el futuro, y esto venían a ser una especie de revancha o de venganza política, sin comprender la realidad del país, sin comprender las mayorías del país, sin comprender la estabilidad del país, y que uno no puede ser rey sobre las cenizas. Creo que son algunos conceptos que tenemos que tener en claro, como para también desmistificar a estos personajes que reciben este premio, que les gusta saltar vallas, muros y demás, y que en Venezuela, y voy a decirlo con todo respeto porque he estado ahí y porque conozco a muchas personas, el apodo es María la Loca, no hay mucho más que decir. María la Loca, y bueno, hablando de locura, tampoco puede ser una locura que alguien con esos niveles pueda llegar al poder. A las pruebas nos podemos remitir localmente. Pero bueno, así están las cuestiones, querido Bruno. Un panorama interesante el del Premio Nobel de la Paz, un panorama interesante también el de este personaje venezolano, el cual es bastante, vamos a decirlo, pintoresco, de alguna manera pulcra y formal. Bueno, creo que todo esto sirvió para justamente ponerla a María Corina Machado en el radar de la opinión pública mundial. Seguramente, vuelvo a insistir, ¿no? Acá solemos decir, Marquito Aravena siempre suele decir, piensa mal y acertarás. Seguramente esto tiene que ver con este movimiento, insistimos, en conjunto que viene realizando los Estados Unidos frente a este asedio a Venezuela, y este nombramiento, uno evidentemente no deja de ver un hilo conductor. Veremos de aquí en un futuro si eso realmente se termina concretando. Tadeo, siempre agradecemos esta claridad, sobre todo siempre intentamos tratar de buscarle la vueltita, ¿no?, a la información. Seguramente desde muchos otros lugares se informa justamente de lo que está pasando con el Premio Nobel de la Paz, todo esto que tuvo que superar Corina Machado, pero hay cosas que no lo cuenta nadie y nosotros lo contamos acá en la mañana de No la ven, y es por eso, Tadeo, que te agradecemos. Nos vamos a estar encontrando el próximo viernes, Tadeo, en la última ya columna de esta temporada 2025. Con el pan dulce y la sidra en la mesa. Sí, así va a ser. Y un punto más sí, respecto a esto para redondear y cerrar definitivamente. Será loca, pero no usa mameluco de PDVSA. No digo más. Fuerte abrazo, querido Bruno. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Y bueno, excelente fin de semana. Un abrazo muy grande, Tadeo. Buen fin de semana para vos. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione. Bueno, justamente repasando este Premio Nobel de la Paz, pero bueno, uno siempre intenta buscarle la vueltita, siempre decimos esto, piensa mal y acertarás, decir, che, ¿qué onda con este Premio Nobel de la Paz? ¿Qué hay detrás? Bueno, hay toda una historia de justamente premiaciones a determinados personajes que en algún momento han funcionado como... carne de cañón, podemos decir, o quizás no, pero han servido para desestabilizar, para generar distintos movimientos en países que, por algún motivo u otro, los grandes poderes tienen algún tipo de intención detrás. Bueno, justamente lo repasábamos con María Corina Machado, esta opositora del gobierno de Nicolás Maduro, que fue premiado con el Premio Nobel de la Paz, de la cual no lo recibió directamente, sino su hija, y detrás de todo eso hay unas cuestiones bastante raras, turbias, ¿no? Por suerte está Tadeo Castiglione para que cada viernes nos cuente qué es lo que pasa en el mundo, y lo hacemos en Visión Mundial, la columna de la mañana de No la ven en la Casa del Rock Argentino.